Hola, ¿qué tal? Soy Octaviano Cadena. En esta segunda parte del video donde estamos realizando una pintura colimense. Una introducción de lo que realizamos en el video anterior. Aquí donde estamos realizando la infrapintura y estructurando nuestro dibujo a partir de manchas de color. Se aprecia también la elaboración de los árboles a partir de un golpeteo de nuestro pincel para poder lograr la textura según la pintura que analizamos de Edvard Manet. Bien, ahora en nuestro video, en la segunda capa, vamos a resaltar ese volcán con blanco, poniéndole más luz en la parte derecha para que pueda lograrse mayor contraste. Agregamos una segunda capa de colores de blanco y de azul marino en la parte del cielo. Y asimismo agregamos un poco de fumarola para hacer distinguir un poco más esa idea de volcán de fuego. Al parecer en nuestra imagen modelo así aparece. En algunas ocasiones podemos utilizar el dedo para borrar algunos errores que de repente se cometen. También aquí estoy utilizando con el pincel restregado un blanco azuloso para lograr que el volcán se vaya un poco más retirado. De la misma manera, en la parte de los montes, una de las montañas que está en el lado derecho, se acerca un poco más retirado. Entonces, para hacer el contraste del verde, es necesario agregarle un poco de blanco azuloso en un restregado. Debemos recordar que esta pintura se hizo ya en 2 sesiones y se dejó secar. Entonces, algo de la pintura inferior de la primera parte está relativamente seca, pero lo suficiente como para poder aceptar el restregado del pincel. De la misma manera proseguimos utilizando diferentes tipos de colores, pero sin distanciarnos del color verde. Esto con el propósito de lograr una riqueza cromática en la parte de los cerros, en la parte de la montaña, a pesar de que en la fotografía solo se aprecie verde, azul y ligeramente amarillo. Podemos apreciar también que hay colores rojizos y que hay diferentes tipos de verdes. Entonces, podemos hacer esos verdes en nuestra pintura. Un tanto también para lograr que el concepto de nuestro trabajo se aprecie más como una pintura y no como una fotografía. De igual manera, aquí proseguimos dando golpecitos con el pincel. Estoy utilizando un pincel redondo de punta redondeada. Los golpecitos son para no dejar el trazo, sino para lograr un conjunto de puntos y texturas que puedan semejarse a un árbol o a un arbusto visto de lejos. Esto se acerca mucho a la textura que generan el conjunto de árboles o el conjunto de arbustos que conforman este pedazo de montaña o este pedazo de monte. Estoy utilizando verde esmeralda, en algunas ocasiones mezclado con azul, amarillo, naranja, un poco de blanco, para lograr diferentes matices y que no se obtenga solamente un solo verde. Allí, por ejemplo, estoy utilizando azul, un poco de amarillo, entonces se pueden apreciar unos verdes muy oscuros, pero al mismo tiempo unos verdes de hoja seca, lo que hace que se aprecie también en esos arbustos, no solamente de verde muy vivido, sino de verdes un poco amarillentos, un poco rojizos, oxidados, de plantas que ya están secándose.
Primer plano la roca con azul y un poco de violeta. De la misma manera el plano de tierra, una gran cantidad de amarillo. En esa parte estoy agregando pinceladas de amarillo cadmio casi de manera directa. Y en la orilla amarillo cadmio con blanco para dar una mayor luminosidad. De la misma manera en el lado opuesto del camino agrego amarillo cadmio con blanco. En las partes donde se aprecia en la fotografía como algunos ocres cálidos, yo voy a utilizar amarillo con naranja, tal vez un poco de azul para que el naranja no sea tan vivo, tan elevado, tan luminoso y tan disparado. De la misma manera, en la parte derecha estoy agregando amarillos y naranjas, un tanto naranjas mezclados con rojo, o bien puede ser amarillo y rojo vermellón. El rojo vermellón se acerca un poco a la mezcla que se obtiene del naranja y del rojo. Si estoy utilizando el mismo pincel, eso me permite que se puedan lograr algunas mezclas al momento de aplicar el siguiente color. Por ejemplo, aquí estoy utilizando el verde y el verde ya está mezclándose con el color naranja. Eso hace que los verdes no sean un verde totalmente puro, sino un verde apagado, un verde aceituna. Pero eso no limita que la pintura deje de verse muy luminosa, muy viva. Agrego un poco de rojos, algunos puntos, algunos acentos de rojo, algunos acentos rosados, un poco solamente para darle vivacidad a esa parte de matorrales o arbustos que están secos. Comenzamos a agregar un poco de amarillo muy claro y continuamos haciendo los árboles que aparecen en el fondo. A esos verdes oscuros le puedo agregar un poco de azul para darle más sombra, acentuar más la sombra y después agregarle un poco de amarillo o un poco de blanco para enfatizar la luz. De la misma manera, en el lado derecho comienzo a aplicar el verde esmeralda mezclado con un poco de rojo y de la misma manera con un poco de amarillo para que pueda obtenerse una variedad de verdes y no solamente un verde insípido. No estoy dibujando el matorral, sino que lo estoy construyendo a partir de mancha. El uso del pincel lo sigo aplicando de manera de como si fuera un puntillismo con golpecitos del pincel para lograr la textura de la hoja. De la misma manera, en el otro extremo, la idea de los árboles y del árbol que aparece casi en segundo plano. Tenemos ya avanzado una gran parte de nuestro cuadro. Si ustedes han observado la construcción de estos arbustos, se va comenzando primero, bueno, pues construyendo la forma. Aquí estoy agregando algunos claros alrededor de este arbusto para poderlo destacar de los verdes que aparecen en el fondo. De lo contrario, entonces se perdería. Y lo que quiero es que destaque más que de los verdes que aparecen en el monte del fondo. La construcción de este dibujo, de estos matorrales, se va realizando con agregar manchas primero de un color que me pueda permitir identificar, que me pueda permitir ir construyendo poco a poco esa forma. Además, no es una forma concreta, es una forma abstracta, irregular, entonces fácilmente se puede ir construyendo.
Preferentemente debe de utilizarse un color oscuro y después se pueden ir agregando otros valores de medio tono y llegar hasta el más claro. De esa misma manera vamos a ir construyendo el árbol que tenemos en primer plano. Aquí están todas las varitas, todas las ramas que se colocan para crear una cerca. Se coloca la luz en la parte de la piedra que ahí aparece. Podemos utilizar un poco de restregado o podemos también hacer los trazos con un pincel muy delgado. Aquí dibujamos algo de las ramas de ese arbusto con un pincel muy delgado y lo hacemos con mucho cuidado. El óleo debe de estar un poco saturado con barniceta para que pueda fluir y se puedan lograr realizar bien las líneas. Volvemos a regresar a los árboles que aparecen en el fondo para lograr un poco más de luz antes de crear ese árbol que aparece frente a nosotros. Ahora sí, el siguiente paso, hacemos primero el tronco con líneas y con un pincel afilado y delgado para poder concretar esa estructura, al menos las ramas más importantes, las que se pueden apreciar más. Y comenzamos a saturar con pequeños golpecitos esas áreas que están saturadas de hojas, esas áreas donde no se puede apreciar del otro lado la imagen, no se puede alcanzar a apreciar lo que hay del otro lado. Pueden hacerse pequeños golpes, pueden hacerse pequeñas pinceladas para saturar esa área. Posteriormente se siguen dando golpecitos para poder lograr que el pincel deje su impronta o deje su sello de textura de pelo en alrededor de esa mancha, para que sea una textura muy finita, muy sutil y pueda apreciarse como textura de hoja que se está observando desde lejos. Y entonces este golpeteo ya se puede lograr un poco más abierto, de manera de que el fondo se vea a través de esa textura. Algunas partes las vamos a hacer más saturadas, otras más etéreas, más separadas, tratando de seguir esa misma saturación de hojas para poder lograr la forma que está dando ese árbol. Empezamos con colores oscuros, verdes oscuros, verdes mezclados con azul, verdes mezclados con rojo, verdes mezclados con naranja, algunos tal vez con un poquito de blanco y después algunos verdes mezclados con amarillo. Cuanto más claro, debemos de tener cuidado de ponerlos del lado de donde viene la luz. Y en nuestra imagen modelo apreciamos que la luz viene del lado derecho. Entonces debemos de cuidar que del lado derecho de las copitas del árbol deban de estar iluminadas y deban de estar colocados los colores más claros, como los verdes con blanco o los verdes amarillentos. Observen cómo se va conformando poco a poco el árbol mediante muchos golpecitos muy sutiles. Hay que comprender también que dependiendo cómo se coloque el pincel y hacia dónde se dirija la punta del pincel, es el modo en el que le vamos a dar el sentido a las hojas. Una vez terminadas todas estas hojas, agregamos verde amarillento. Podemos reforzar también con un oscuro al tronco. El verde amarillento es un color muy brillante que nos va a ayudar a destacar un poco la luz
las hojas que están iluminadas. Ahí tenemos ese verde amarillento y le va a dar con esto mucha vida a nuestro árbol. Recuerden que estos colores claros deben de colocarse del lado derecho, que es de donde proviene la luz. Para hacer estas texturas yo les sugiero que experimenten primero sobre una superficie lisa y que no sea absorbente, para que la pincelada pueda ser muy semejante a el lienzo en el momento de colocarla. En una superficie aparte pueden estar haciendo experimentos con el pincel para ver cuál es la textura que mejor se acomode a las expectativas que se esperan. Lo mismo en el arbusto del lado derecho, colocamos esos verdes, el verde amarillento, para lograrle dar vida, dar contraste y que se vea luminoso. También le agregamos algunas ramas de las que se pueden apreciar que están sin hojas para crear más ese efecto de arbusto. A la piedra de la izquierda le agregamos blanco, un blanco sucio, un blanco con algo de azul y verde y violeta para lograr un gris óptico, que no sea un blanco blanco, porque el blanco en la naturaleza no existe, solamente en el brillo. En la parte del camino damos una base de color oscuro y ese oscuro pues es del color que tiene la saturación de colores en el pincel con la cual he estado pintando. Entonces ahí descargo parte de ese color y me resulta un color verdoso. Seguido de ello voy colocando golpecitos con pintura blanca para hacer la interpretación de todas las piedritas que aparecen en ese camino. Así es como se puede dar la idea de que es un camino empedrado. Podemos hacer puntitos con blanco, con diferentes tipos de blancos, para también interpretar diferentes colores de piedras, algunas grises, más azules, más blancas. Esto ya depende de cada artista. También vamos a colocar las sombras y recordemos que las sombras se pueden lograr con azules y violetas. Aquí yo voy a agregar también con golpecitos esa interpretación de sombra con un azul verdoso, más azul que verde, por supuesto. Y ya que estamos utilizando el azul, podemos aprovechar también para rescatar algunas partes que requieran un poco más de oscuridad, un poco más de contraste. Aquí agregamos un poco de rojo en la parte de ese césped ya seco. Los rojos al lado de los verdes, los azules al lado de los naranjas y los amarillos al lado de los violetas son los que le van a dar mucha vida a nuestra pintura. Y debemos tenerlos en cuenta para poderles dar ese contraste y esa vida. Bueno, pues todos los cuadros se terminan con una firma y este cuadro está por terminarse. Estamos agregando los últimos detalles. Comento que los detalles son con oscuros, con claros, con el propósito de lograr destacar más las luces o destacar más las sombras.
tal vez para enfatizar un poco más alguna forma que se esté perdiendo. Terminamos con la firma y así es como obtenemos un cuadro ya terminado. Al final quiero compartirles el cuadro haciendo un close-up para que observen cómo queda la textura terminada, cómo quedan las pinceladas, cómo se pueden apreciar la mezcla de los colores sobre el lienzo, cómo queda el cielo mezclados los colores azul y blanco, cómo quedan algunos huecos que se perciben en esta superficie. Observen la textura en la montaña, cómo se ve el contorno de las montañas, observen el esgrafiado de ese arbusto, vean el trazo de la piedra, observen cómo quedan las piedras en el camino, observen en el arbusto cómo quedan los diferentes tipos de verdes, verdes secos, verdes muy brillantes, nuestro pequeño árbol con saturaciones de hojas y algunas pequeñas pinceladas que son la textura que nos ofrece el pincel. ¿Te gusta este video? ¿Te gustan mis talleres online? Comunícate conmigo y gustoso estoy de poderte atender. No sin antes también que dejes algo escrito en el taller azul de Facebook. Mucho te agradeceré. También no olvides darle like a este video. Te agradezco mucho y nos vemos en el siguiente video.